a reiniciar en donde nos quedamos. Vamos a ver. Que se convierte en cartílago hipertrófico hasta que se convierte en una zona de matriz calcificada, que ya es prácticamente el hueso, ¿no? Entonces, es muy importante en el crecimiento longitudinal del hueso las zonas o etapas de crecimiento, que son 4. Zona de cartílago en reposo, zona de cartílago en proliferación, zona de cartílago hipertrófico y zona de matriz calcificada, que el hueso ya está formado. Y entonces, en resumen, se puede decir que el hueso largo crece en longitud por la actividad del disco epifisiario, es decir, esta zona de la metáfisis, ¿no? Y en grosor, la posición de tejido óseo perióstico. ¿Recuerdan ustedes que hay un tipo de células que tiene 2 caminos? Formar la siguiente tipo de células, que son los osteocitos, o hacer crecer en grosor al hueso, que son los osteoblastos, ¿no? Y entonces también en grosor crece el hueso por la posición de tejido óseo perióstico por acción de los osteoblastos. Si recuerdan ustedes que ayer estábamos viendo los osteoblastos. Por cierto, quiero rectificar algo que les dije el día de ayer. Creo que sí fue en este grupo. Que pues las células, unas nos sirven para hacer crecer el hueso, desarrollarlo, y otra, la última, nos sirve para evitar que el hueso crezca de más, porque si no, se presentan 2 entidades patológicas. Les decía yo, una entidad patológica es el crecimiento en longitud, que sería el gigantismo, y la otra entidad patológica es el crecimiento en grosor. Si es que no hubieran los osteoblastos, el grosor sería mucho mayor. Y yo les dije que esa entidad patológica se llamaba cretinismo, pero no, es un error. Se llama acromegalia. No sé por qué estaba pensando en cretinismo, pero en realidad la otra entidad patológica del crecimiento de hueso en grosor se llama acromegalia. Para que lo rectifiquen si hay algunos que lo anotaron por ahí, ¿sale? Y pues corrijo esa parte. Si es que fue en este grupo. Sí, creo que sí, ¿verdad? Después de la desaparición de los discos epifisiarios, lo que ocurre en torno a los 20 años de edad, bueno, aquí ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros dejamos de crecer, según los diferentes autores, entre los 20 y los 25 años de edad. Por esto, ¿no? Por la desaparición de los discos epifisiarios, la solidificación, dicho en otras palabras, del núcleo de osificación secundario que se encuentra en esta zona, ¿no? Entonces, terminamos de crecer, algunos autores dicen a los 20 años, algunos otros hasta los 25, ¿no? Les dan esperanzas todavía. El crecimiento longitudinal de estos huesos se vuelve imposible, pero su crecimiento en espesor todavía puede proseguir. ¿Qué quiere decir de eso? Con esto que a lo mejor a cierta edad y por condiciones genéticas también, la altura de nuestros padres, sí, que influye mucho, dejamos de crecer en altura, pero en grosor, pues nuestros huesos siguen creciendo. Y así, por eso podemos ver a la edad de ustedes, entre los 18, 20, 25 años, pues su cara es alargada, ¿no? Pero ya cuando están a la edad de nosotros, de los 40, 50 años, cuando ya es adultos pues mayores, ya su cara no es que se vea alargada, sino pareciera que se ensancha, ¿no? Por el crecimiento del tejido óseo en grosor, ¿sí? No es tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos células que se encargan de hacer crecer el hueso, de estar en constante crecimiento y desarrollo, pero células también, como los osteoclastos, que evitan que haya un crecimiento de más, que exista una remodelación ósea, que ahorita vamos a ver. Muy bien. Aclarado el asunto y siguiendo con el tejido óseo, vamos a ver que el ejercicio influye sobre el tejido óseo, sobre la arquitectura ósea. El hueso puede alterar su fuerza en respuesta a la tensión mecánica. La tensión mecánica está dada por el caminar, el correr,
o en sí en hacer ejercicio. El hueso bajo tensión produce una corriente eléctrica mínima en la matriz ósea, ¿no? Que veíamos estos evitan que crezca el hueso y al inhibirlos, pues hacemos que crezca el hueso, ¿verdad? Bien, las pruebas de resistencia mecánica a las que se someten los huesos son las de tensión, compresión y torsión. Bueno, de los diferentes movimientos que hacemos al caminar, al cargar cosas, al estirarnos, etcétera, ¿no? En la cabeza del fémur, que si ustedes ven, este es un hueso del muslo, ¿sí? Se forman líneas de tensión y de compresión debido al peso que soporta de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces son de los huesos más fuertes, los huesos del muslo. Recuerden ustedes que el muslo es la zona que va de la articulación de la cadera a la articulación de la rodilla. ¿Ok? Bien, hasta aquí preguntas. ¿Todo claro? Bueno. Existen dos leyes, o más bien la ley de Wolff-Julius, que dice que cada cambio en la función de un hueso es seguido por ciertos cambios definidos en la arquitectura interna y en la conformación externa de acuerdo con las leyes matemáticas. Esto, en resumen, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, a lo largo de los años, por alguna alteración del tejido óseo, como las artrosis y las artritis, empiezan a caminar de lado o a caminar cojeando, por decirlo así, pues se adapta el hueso y se fortalece en las zonas donde es el mayor peso. Normalmente los adultos mayores caminan a lo mejor no flexionando las articulaciones, precisamente por alguna alteración como la artrosis, ¿no? La artrosis es que se va consolidando la articulación y no se mueve adecuadamente. Pero nuestros huesos se adaptan y se fortalecen en las zonas donde tengamos el mayor peso de nuestro cuerpo, ¿no? Y pues nos adaptamos. Eso es lo que quieren decir estas leyes, ¿no? El hueso tiene la posibilidad de modificar su estructura interna por la aplicación de fuerzas de compresión y su estructura externa por la aplicación de fuerzas de tracción. Bueno, esto es más útil para los traumatólogos, porque los traumatólogos se encargan de tratar las fracturas y dependiendo del tipo de fractura, pues a lo mejor tendrán que hacer lo más sencillo es hacer una reducción de la fractura, dejarla alineada y poner yeso y dejar ahí el yeso por 4 o 6 semanas y ya hasta que se consolide la fractura. Pero hay veces que la fractura es muy complicada y es multifragmentada, no es nada más 2 cabos de fractura, sino que son muchos pedacitos de hueso que se fracturaron, dependiendo del mecanismo de lesión. Y entonces tendrían que a lo mejor poner tornillos o a lo mejor hacer tracciones para que se vayan consolidando los pedacitos. Y todo esto es para que el hueso consolide de manera adecuada. Por eso las leyes, ¿no? El hueso tiene la posibilidad de modificar su estructura interna por la aplicación de fuerzas de compresión y su estructura externa por la aplicación de fuerzas de tracción. Por eso, pues estas leyes tienen cierta importancia, sobre todo para cuando hay alteraciones, ¿no? Como las fracturas. Por último, la remodelación ósea. ¿A qué se refiere la remodelación ósea? La formación y destrucción continua que sufre el hueso a lo largo de la vida. Ya decíamos, ya lo hemos entendido bien, yo creo, los osteoblastos son las células encargadas de la formación del hueso y los osteoclastos se encargan de la reabsorción del mismo, de evitar que se forme hueso de más. Los dos procesos deben ser equilibrados para que no se produzca una pérdida de masa ósea, ¿sí? A esto se le llama homeostasis.
la homeostasis de crecimiento y desarrollo del hueso, del tejido óseo, ¿no? Y depende del equilibrio entre su formación y la resorción ósea. La formación dada por los osteoblastos y la resorción ósea dada por los osteoclastos. El hueso antiguo se destruye constantemente por los osteoclastos, mientras que el hueso nuevo se deposita mediante los osteoblastos. Bueno, sabemos que son 4 tipos de células, ¿no? También influyen las células osteoprogenitoras, los osteocitos y por supuesto que los osteoblastos, ¿no? El crecimiento normal no solamente depende, o más bien el crecimiento normal depende de calcio, que haya suficiente aporte en nuestra dieta normal de calcio, fósforo y vitaminas, en especial la vitamina D. Bueno, la vitamina D ya les había yo dicho también que no es que la consumamos en los alimentos, sino esa se metaboliza dentro de nuestro cuerpo a partir de que nos exponemos al sol. Por eso la importancia también de exponerse al sol para que se metabolice la vitamina D. Claro, para esto necesitamos alimentación y las diferentes vitaminas que se encuentran en la dieta normal. Y se controla mediante hormonas que son las responsables de la mineralización y la resorción óseas. Entonces, constantemente hay una remodelación ósea y es una situación normal dentro de nuestro cuerpo que genera una homeostasis. Un equilibrio entre la formación y la resorción ósea. Hasta aquí llegamos a las generalidades de tejido óseo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una duda. Sí. Cuando un niño hace ejercicio, ¿cuál sería la edad ideal que empiece a hacer ejercicio para no dañar su crecimiento óseo? Bien. En cuanto al ejercicio, hay algunas metodologías de entrenamiento, porque yo entiendo tu pregunta y siempre cada año me la hacen, porque hay niños que los empiezan a entrenar desde los 3, 4 años y los ponen a hacer ejercicio como si fueran a ser campeones mundiales y a ponerles cargas de entrenamiento muy fuertes. Se dice que a la edad de 3, 4 años, en edad escolar, 5, 6, 7, 8 años, en esa edad es más bien que conozcan todos los deportes y pueden practicar cada uno de los deportes a manera de juego, más que aplicarles cargas de entrenamiento, a excepción de los gimnastas, que eso sí empiezan a edades más tempranas, para desarrollar la elasticidad, la flexibilidad, etcétera. Bien, pero la especificidad en un deporte o en un ejercicio empieza a ser sobre todo a la edad de la pubertad, entre los 11, 12, 13 años. Entonces sí, ya se empiezan a aplicar cargas más específicas, dependiendo del deporte de que se trate. Pero desgraciadamente, pues a nuestro nivel vemos que ya desde los 3, 4 años los empiezan en deportes como el fútbol, por ejemplo, donde no, es que es un equipo y tienen que entrenar diario y como si fueran personas ya bien desarrolladas, cuando sabemos que todavía no han desarrollado bien ni sus huesos ni sus músculos. Sí lo deben de hacer, pero a manera de juego, de conocer los diferentes deportes y de conocerse a sí mismo ellos para que ellos sepan cuál es el deporte que les gusta, se den cuenta cuáles son sus habilidades y sus mismos padres, ¿no? La pregunta específica es, ¿usted a qué edad recomendaría empezar a hacer ejercicio o especificar el ejercicio en el caso de los diferentes deportes? Yo a la edad de la pubertad ya ser más específico en algún deporte, a lo mejor 11, 12, 13 años ya más específico y empezar a meter cargas progresivamente para no dañar al organismo. Además que, bien lo dijimos, en esa edad ya hay el máximo crecimiento, ¿no? Y si aparte le estimulamos con ejercicio, pues por eso crecen aún más, ¿no? No sé si queda, si respondí a tu pregunta o Está bien, algo profe. más específico. Está bien, sí, eso tenía duda. Ok. Sí, siempre hacen esta pregunta cada año porque
todos tenemos hermanitos, tenemos conocidos, familiares que pues están en taekwondo, por ejemplo, bien pequeñitos, ya los ponen a hacer pues entrenamientos muy fuertes, cargas importantes. ¿Y qué resulta en eso? Pues los lastiman, pueden lastimar a los núcleos de osificación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, un problema muy común que vemos en la consulta es una enfermedad que se llama Osgood-Schlatter. Se escribe Osgood, bueno, G-O-O-D, Schlatter, así se escribe. Osgood-Schlatter. ¿Qué pasa con esta enfermedad? A nivel de, no sé si se logra ver, pero si ustedes ven aquí aquí en mi rodilla, más o menos a esta altura, se encuentra la tibia y aparece un saliente que se llama tuberosidad anterior de la tibia. A ese nivel se encuentra la metáfisis de la tibia y a ese nivel se encuentra el núcleo de osificación secundario. Pero además, ahí en la tibia, ahí se inserta el ligamento rotuliano, que no es más que la prolongación de los tendones del cuádriceps, que es este músculo que se encuentra en la parte anterior de la rodilla, y que su función es hacer esto, extender la rodilla, bueno, apenas si se ve, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo extendemos la rodilla? Cuando damos una patada o cuando hacemos un gesto deportivo como este, ¿no? De dar una patada en el taekwondo, en el karate, etc. Y tanto hacerlo, pues podemos producir que la tuberosidad anterior se fracture, la jale el ligamento rotuliano, y eso se llama enfermedad de Osgood-Schlatter, y es muy común. ¿Por qué? Por el exceso de cargas de trabajo. Entonces, por eso es importante que conozcan, ¿no? Esto. Y ya iremos conociendo la parte anatómica tranquilamente, porque ahorita, pues estamos en esto de generalidades. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Si no hubiese preguntas, yo voy a preguntar entonces, porque resulta que dejamos por ahí una tarea. La tarea consistía en que investigaran las palancas de primero, segundo y tercer orden, ¿no? ¿Quién me dice qué es una palanca? ¿Qué es una palanca y cuáles son sus componentes? A ver, aquí me aparece Kevin García Hernández. Prende tu micrófono, Kevin. Sí, profe, yo. Bueno, yo investigué que una palanca ¿sí? Es un segmento rígido que posee un punto de apoyo fijo alrededor del cual puede realizar la rotación cuando se aplica sobre ella una fuerza externa o interna. Su función es obtener una ventaja mecánica. Bien, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las tres partes importantes de una palanca? Las tres partes importantes. A ver, ¿quién lo ayuda? ¿Quién dice yo? ¿No sería el punto de apoyo? Bien. El punto de apoyo, la fuerza y la resistencia que se le pone. Muy bien. Punto de apoyo, Celia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te apellidas, Celia? Pineda. A ver, Celia, entonces, ¿no sería, me dices, punto de apoyo? Ajá, el punto de apoyo, la fuerza que se le pone y la resistencia. Muy bien, vamos a aclarar entonces. ¿El punto de apoyo con qué otro nombre se le conoce? ¿Fulcro? Bien, fulcro. ¿Punto de apoyo o fulcro? Luego, la potencia, ¿con qué otro nombre se le conoce? ¿Resistencia? No. La potencia, primero. ¿Trabajo? La potencia es fuerza y está dada por los músculos. La potencia es igual a fuerza y está dada por los músculos. ¿Sale? Y el último me dijiste, Celia, es La resistencia. la resistencia. La resistencia realmente es el peso que carga nuestro cuerpo o de algún objeto que cargue nuestro cuerpo. O sea que resistencia es igual que peso, o algunos le llaman carga, ¿no? También son sinónimos. Resistencia, peso o carga. Bueno, ya tenemos entonces las tres características de la palanca.
¿sí? Tomando en cuenta esas tres características, tenemos tres tipos de palancas, de primero, segundo y tercer género. A ver, Arlet, ¿cuál es la palanca de primer género u orden? Aquí, de acuerdo a lo que investigué, dice que se trata de una palanca en un sistema en equilibrio y pone de ejemplo el movimiento de la cabeza al asentir, o sea, al desplazar la cabeza hacia atrás. ¿Y por qué está en equilibrio? Porque el fulcro, ¿dónde se encuentra? Se encuentra, a ver, El fulcro o... La vértebra atlas. Se apoya en la vértebra atlas. de apoyo, ¿no? El fulcro es o punto de apoyo, sí. Bien, Arlet. Sí. Entonces, ¿dónde se encuentra? Si tenemos en cuenta que son tres características, el fulcro se encuentra a un lado, en medio o al otro lado, o en el otro extremo. Se encuentra, a ver, ¿Quién le ayuda? Ya yo le ayudo. ¿Quién Que es el yo? punto de, yo, Celia, A que ver, el otra vez. punto de apoyo o fulcro se halla entre la fuerza y la resistencia. Muy bien, entonces el punto de apoyo se encuentra en medio. En un extremo se encuentra la resistencia y en el otro extremo se encuentra la potencia. Y como bien dicen, aquí está, no sé si lo alcanzan a ver, ¿ok? Entonces, el punto de apoyo se encuentra, un ejemplo, como se encuentra en medio, se encuentra en la articulación atloidoaxoidea, en el cuello. ¿Por quién estará dada la potencia? ¿Por quién dijimos? ¿Por los músculos? Exactamente, los músculos que hacen que nuestra cabeza no se vaya hacia adelante, ¿no? Bueno, se va hacia adelante cuando nos dormimos, estamos durmiendo, ¿no? ¿Sí? Pero si estamos despiertos, nuestros músculos nos mantienen con la cabeza erguida. Y el peso de nuestra cabeza es lo que hace la resistencia. Por eso el sinónimo de peso, ¿no? Entonces, nuestro ejemplo de palanca de primer género o primer orden es la articulación atloxoaxoidea, que se encuentra en la parte de en medio, que sería el fulcro, el punto de apoyo, los músculos de la parte posterior del cuello, que dan la potencia, que hacen que no se vaya la cabeza hacia adelante, y el peso de nuestra cabeza, que sería la resistencia. ¿Quedó claro la palanca de primer orden o primer género? Sí. Sí, profe. Así como lo Yo investigaron. tengo una duda. ¿Perdón? Yo tengo una duda. Sí. Al revés, no se puede. ¿Cuál es al revés? O sea, Nada más si me en pongo vez de así tener y ya estoy la- al revés. No, perdón. Si invertimos la fuerza y la resistencia y hacemos el movimiento hacia atrás, Ajá. o no es como, o lo entendí mal, es que lo entendí más como un movimiento. Sí, pero es un movimiento teniendo las tres características. El punto de apoyo, la potencia y la resistencia. ¿No? Ajá, por eso, entonces, si invertimos, por así decirlo, la fuerza al lado, en vez de ponerlo enfrente Ajá. y la resistencia ponemos atrás ¿Sí? y hacemos un movimiento. Por ejemplo, usted dijo que esta palanca nos permite tener la cabeza sin que se vaya hacia el frente. Es que la fuerza Sí. la lleva el músculo. Lo que pasa es que tenemos más músculos en la parte posterior de la cabeza que nacen desde casi el occipital y eso es lo que hace. Y acá adelante no es que tengamos músculos que hagan que nuestra cabeza no se vaya hacia atrás. Recuerda que el cráneo casi es más anterior y por eso el peso del cuerpo, el peso de la cabeza está acá, ¿sí? Y estos son los que crean la resistencia.
perdón, la potencia. O La sea, no resistencia puede, está dada por el no peso. puede haber fuerza del otro lado. ¿Qué músculos vendría aquí? No hay músculos aquí adelante. Los músculos más bien estarían casi en la parte de en medio, ¿no? No se puede. No te confundas, porque ahorita vamos a ver que se puede hacer al revés, pero ya sería otro tipo de palanca. Ujú. Sí puede ser al revés, pero aquí no hay músculos en esta parte de adelante. Son músculos, pero propios de la cara, no que le dan fortaleza para que no se vaya la cabeza hacia atrás. Aunque aquí en el cuello vamos a ver, uno de los músculos que vamos a ver enseguida es el esternocleidomastoideo, de los primeros que vamos a estudiar, y ellos se encuentran en esta parte y esos le dan fuerza al cuello para que la cabeza ni se vaya para atrás ni se vaya para adelante tan fácilmente, ¿sí? Pero para que no te confundas, nada más los músculos del cuello o de la parte posterior del cuello son los que dan la potencia, el fulcro o punto de apoyo en la articulación atloidoaxoidea entre el atlas y el axis, que son las dos primeras vértebras de la columna cervical, y el peso que le está dado por la cabeza, ¿no? Que es la resistencia. ¿Está claro? Fíjense, Sí. ¿qué diferencia hay entre una palanca de primer orden, segundo orden y tercer orden? La posición de las tres características. Aquí el fulcro se encuentra en un extremo, ¿sí? Perdón, el fulcro se encuentra en medio. Y en las que vienen, en la de segundo orden, el fulcro se encuentra en un extremo, ¿sí? En las de segundo orden, recuerden ustedes que el segundo orden es, para que no se confundan, nada más el pie. Se dice que el punto de apoyo se encuentra en la punta del pie. Cuando nosotros nos ponemos de puntas, cuando nos paramos de puntas, si ustedes se paran de puntitas, bueno, hagamos de cuenta que se están parando de puntitas, van a ver que sus músculos de la parte posterior, los gemelos de la pierna, esos van a ser la potencia. La resistencia se encuentra en la parte de en medio, en la articulación del tobillo, y el punto de apoyo en otro extremo. Entonces aquí la resistencia está en medio, el peso, el punto de apoyo está en un extremo, y en el otro extremo está la potencia, dada por los músculos de la región posterior de la pierna. Entonces la posición ya cambió, ¿no? Porque en la de primer género, el punto de apoyo estaba en medio, ¿verdad? Y aquí el punto de apoyo está en otro extremo. Pero la resistencia o peso se encuentra en medio. Y nos vamos a la de tercer orden, porque ya el tiempo se me acaba. La de tercer orden es esta. Esta imagen también me gusta porque resulta que en la de tercer orden, la potencia se encuentra en la parte de en medio. Miren, en la de tercer orden, la potencia se encuentra en la parte de en medio, el punto de apoyo en un extremo y la resistencia en el otro extremo. El ejemplo que ponemos en el cuerpo, o más característico en el cuerpo, es cuando estamos cargando un objeto pesado. Hagan de cuenta que aquí estamos cargando una bala de esas que avientan en el atletismo, ¿no? En el deporte, en el lanzamiento de bala. Entonces, aquí está la resistencia o peso. El punto, en medio, perdón, tenemos a la potencia que está dada por el músculo. ¿Qué músculo? El bíceps. Y no es que se encuentre exactamente en medio, sino lo que pasa que el bíceps se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. Y la tuberosidad bicipital del radio sí se encuentra en medio entre el punto de apoyo y la resistencia. Entonces en medio está la potencia, ¿sí? Esa es la palanca de tercer orden. La clave está en la posición de las tres características de una palanca. ¿Y qué importancia tenía que hicieran ustedes esta tarea? Pues por ahí vimos las funciones de los huesos. Y una de las funciones es que actúan como palancas. Entonces decíamos que los huesos son el movimiento pasivo del cuerpo humano,
mientras que los músculos, que son los que ejercen fuerza, son ejecutan el movimiento activo del cuerpo humano. Ujú. Hasta ahí con relación a las palancas. Para el día de mañana van a leer un poco de generalidades de miología, de músculos. Generalidades de miología, van a leer, por favor. ¿Sí? Ahí en su libro. Investigar, donde empiezan músculos, tipos de músculos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y lo vamos viendo en el transcurso de la clase. Para mañana es eso, nada más lean para que no se me vayan confundiendo y atrasando. Estamos a punto de terminar la clase, se nos va a ir la imagen. Si hay preguntas, ahora es el momento. Si no, nos vemos mañana. ¿Ok? Sí, profe. Hasta mañana, profe. Hasta Ok. mañana, profe, gracias. Músculos para Mañana. mañana. Hasta mañana. Bye, bye. Bye, bye. Antes de que se Hasta mañana. llegué tarde a la clase, no sé si me puedo poner una licencia, soy Jorge Antonio. Profe, creo que le habla a Jorge Antonio. Perdón, no escuchaba, pero tenemos 10 segundos. Es que llegué tarde a la clase, no sé si me